Bueno, estamos en Norte Play y vamos a hablar con el economista Lucas Ferrero, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, es doctor en economía. Gracias, Lucas, por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, la primera pregunta es, en el marco de la política arancelaria de Estados Unidos, ¿cuáles te parece que son las principales amenazas y oportunidades para Argentina en este contexto que es incierto por ahora, pero que de todas maneras va aplicando aranceles para los productos que quieran ingresar a Estados Unidos? Sí, sin duda hay mucha incertidumbre, es lo principal, y la incertidumbre se traduce en mucha aversión por parte de la economía internacional, los mercados financieros, a asumir riesgos. Y Argentina lo encuentra con años para adelante, con vencimientos de deuda, y eso va a ser, digamos, crítico para acceso a refinanciamiento y financiamiento que necesita la Argentina para mejorar su desempeño macroeconómico. Así que eso es, por un lado, lo más importante. Por el otro llado, preocupan las apuestas que se han hecho a la estabilidad macro en el marco de las exportaciones de petróleo de vaca muerta, y la actividad de vaca muerta es muy sensible a las oscilaciones del precio de petróleo. Entonces, porque para ser viable el tipo de extracción realmente requiere costos elevados y por lo tanto precios bastante elevados para poder hacer viable eso. Así que eso es una cuestión de riesgo y mecanismo general, más allá de la relación esta de aranceles, de si se toman represalias, no se toman represalias, y dónde finalmente se estaciona estas reacciones globales. Sí, lo cierto es que en principio hay mucha incertidumbre, va a haber presiones globales sobre la inflación. Eso, la Reserva Federal de Estados Unidos va a reaccionar para tratar de contener los efectos negativos, y puede ser adverso también. Y esta idea de la caída de los precios de los commodities, que va a afectar eventualmente el canal recesivo si se materializa a través de caídas del precio del petróleo, con el efecto de vaca muerta, caída en el precio de la soja, de otros commodities que exporta Argentina, y por lo tanto ese canal es negativo en general. Después siempre hay espacios para reorientar, y eso depende del gobierno cómo va a reaccionar, ¿no es cierto? Es decir, eventualmente parece no ser el caso, digamos, en términos de alineamientos estratégicos geopolíticos globales, seguir alineado a Estados Unidos versus tener un bloque latinoamericano más firme y más estratégico de cara a esta multipolaridad global que se veía venir y hoy se desata, digamos, ¿no? Ahora, con la estructura productiva y de generación que tiene el NEA en especial, que son básicamente productos primarios, no tantas exportaciones a Estados Unidos, ¿cómo nos puede afectar todo esto? Y bueno, en principio al sector productivo, que es recordemos que estamos con un contexto de discusión sobre el sistema cambiario y de presiones devaluatorias por parte del mercado, con presiones sobre la brecha, pérdida de reservas. Digamos, ahí lo que resulte de esto en el contexto del acuerdo con el FMI, etcétera, va a ser crítico para ver cómo van a finalmente repercutir, si se estacionan en esta idea de rigidez cambiaria, y los impactos van a ser más adversos, porque recordemos que al bajar los precios de los commodities, el valor de lo que vende Argentina al mundo va a caer, y por lo tanto va a poder generar menos divisas todavía, y por lo tanto va a poder comprar menos cosas al resto del mundo, y eso sin duda va a aumentar las tensiones económicas, sociales y cambiarias, ¿no es cierto? Hablaste del esquema cambiario y mañana es posible que se conozca más detallado en qué consiste el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y tenemos también que se va a dar a conocer el dato de inflación de marzo. ¿Qué se puede esperar o qué es lo básico para conocer del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué puede tener de bueno para el país? En este contexto de gran incertidumbre, creo que lo principal va a ser qué resulta del sistema cambiario. Es difícil que el Fondo Monetario ponga plata, entre comillas, fresca, por decir más allá de los vencimientos futuros de deuda, para financiar salidas de capitales
en un contexto de atraso cambiario como el que ya se venía dando. Es decir, recordemos que esto pasó en el 2018 y no terminó bien, y el FMI rescató en ese momento con 50.000 millones aproximadamente de dólares, y las cosas no anduvieron bien, hubo un gran salto cambiario posterior, y entonces de alguna manera se regalaron dólares baratos a inversores que modificaban sus portfolios financieros. Entonces, yo creo que va a ser lo más probable, estamos ya conjeturando, es que el FMI establezca algunas condiciones respecto al régimen cambiario, como esta idea de bandas de flotación, que en una primera instancia, dadas las presiones y dados estos shocks internacionales, porque esto acentúa el problema cambiario y de balanza de pagos de Argentina, entonces en principio habría como un movimiento cambiario ascendente. Eso, una devaluación. Una devaluación de hecho, y iría, si va lo que se dice a esta idea de bandas cambiarias, en principio hay que ver las características específicas de eso. Tenés un techo del valor del dólar y un piso. Sí, ¿cuáles son los techos y pisos? Como vos decís, por dos razones, digamos, es bastante más complicado, pero básicamente si el techo es muy bajo, entonces vas a ir rápido al techo, claro, y vas a quedar como si estuvieses en un régimen de tipo de cambio fijo, con también eventuales, si no es creíble, porque esto pasó en el periodo del 2018, se fijó una banda y se fue rápido al techo, la presión a la corrida cambiaria continuó, no fue creíble la fijación del techo. Si bien el contexto es otro por distintas razones, tenemos el corralito, tenemos regulaciones financieras muy severas, y por el otro lado hay un orden fiscal un poco no total, pero un poco menos desequilibrado. Entonces hay que ver cómo la macro, digamos, reacciona a ese movimiento cambiario, que sin duda va a repercutir sobre la inflación, pero no tanto como en otras oportunidades, dada alguna estabilización de expectativas. Ese es el tema, porque la inflación está teniendo un repunte y bueno, la gente lo siente sí o sí en la calle. Sí, mucho más allá del IPC. Lo que se da a conocer mañana es el índice de precios al consumidor, que incluye distintas estructuras de precios subyacentes, pero si uno va también a las estructuras de costos de las empresas, han subido muchísimo, y eso es parte de los problemas de competitividad que está teniendo la Argentina. Entonces, ahí aparecen otros detalles, otro tema del FMI para cerrar ese tema, dentro de varios que se podrían mencionar, digamos, es qué va a pasar con el corralito con las características del corralito, ¿está? Si las empresas si van a poder remitir parte de los dividendos y beneficios al exterior, porque eso afectaría un poco los patrones de inversión en el futuro. Y yo creo que ese va a ser otro tema delicado. Y sin duda la inflación, el régimen no es Lo que hay que decir más en general, porque esto trasciende a este gobierno, es que en realidad los problemas inflacionarios los sistemas que funcionan tienen que reaccionar mucho antes, ¿no? Y una vez que estás en un régimen inflacionario, es costoso desde todo punto de vista, social, económico, y generalmente eso va acumulando problemas y termina siendo más pobre en el agregado de lo que eras si hubieses reaccionado a eso. Entonces, y resolver el problema de inflación por inercias, por problemas de expectativas, por muchas dinámicas entre variables macro que se dan, no es fácil y generalmente requiere alguna recesión. Y eso no se ha dado como para realmente desactivar algunos mecanismos de expectativas y de inercias. Entonces, eso no se dio, el plan en ese sentido, y hay que decirlo, eso ya es responsabilidad de este gobierno con las apuestas también en un año electoral, apostó al atraso cambiario y a distorsionar precios relativos, de una manera que todas las experiencias internacionales, las teorías, la evidencia empírica, etcétera, señalan que no es la manera adecuada de abordar el problema. Sin embargo, siempre en Argentina, por ahí aparecen estos incentivos electorales a tratar de esconder algunos problemas bajo la alfombra hasta las elecciones, y después eso termina repercutiendo negativamente. La última, entre los desafíos que también tiene el esquema cambiario es que Brasil viene devaluando, el año pasado devaluó y devaluó hace poco también un 4%, eso también le pone presión a nuestro esquema cambiario.
totalmente, no solo Brasil, digamos, ¿no? Incluso existe la posibilidad que como resultado de todo esto se acentúe que nuestros socios comerciales, incluido China, que China es potente, Brasil también y los países de latinoamericanos, en general flotan o tienen una flotación administrada con respecto al dólar y han venido depreciando. Entonces, en general, una forma de absorber estos shocks internacionales es la depreciación. Entonces, eso se ve cuando digo atraso cambiario, en realidad me refiero a un indicador que se llama tipo de cambio real. No es el tipo nominal de cuánto vale, sino cómo quedás vos en términos de costos y precios con tus socios comerciales, y en eso claramente estamos en problemas y claramente este shock requiere una mayor corrección en principio y hay que ver qué resulta de este acuerdo con el fondo y qué decisiones toma. Lo ideal sería que no dependa del fondo, que tengamos nuestras propias capacidades técnicas para definir una estrategia sostenible y que minimice el impacto de estos shocks adversos, pero parece no ser el caso. Muchas gracias, Lucas. Gracias a usted.